Lo que aprendí, y esto marcó un antes y un después definitivo en mi vida, es que cualquier cosa que una persona necesite aprender para alcanzar un objetivo puede aprenderla, no importa cuál sea ese objetivo. Puede ser mejorar tu salud, aumentar tus ingresos, criar hijos equilibrados, construir una empresa sólida o dominar una profesión. Siempre existe un cómo, y si existe un cómo, entonces no hay límites reales. Esa comprensión fue el gran punto de inflexión para mí, y es algo que he enseñado durante más de 30 años. La mayoría de las personas viven como si hubiera techos invisibles sobre sus capacidades, cuando en realidad lo único que suele faltar es aprendizaje dirigido y acción constante. Una de las claves fundamentales es volverse realmente bueno en lo que uno hace. No aceptablemente bueno, no suficientemente competente, sino verdaderamente competente. Por eso siempre he enseñado la importancia de definir metas claras, específicas, medibles, y luego crear planes concretos para alcanzarlas. Pero no basta con escribirlas o pensarlas. El verdadero cambio ocurre cuando trabajas en esas metas todos los días. Cuando una persona avanza, aunque sea poco, su nivel de energía aumenta, su confianza crece, su percepción de sí misma se fortalece. Ese movimiento hacia adelante produce algo muy poderoso. Te sientes más capaz, más enfocado, más vivo. Y no es solo una sensación psicológica. El cerebro responde liberando sustancias que te vuelven más creativo, más positivo, más fuerte emocionalmente. Las personas exitosas siempre están avanzando hacia algo que consideran importante. Ese avance constante es una de las mayores fuentes de bienestar que existen. Por el contrario, cuando una persona siente que no está progresando, que está estancada o desperdiciando su potencial, aparece la frustración, la irritabilidad y una negatividad que muchas veces no entiende de dónde viene. Gran parte del malestar humano tiene que ver con la sensación de no estar siendo productivo, de no estar aportando valor, de no estar usando bien las propias capacidades. En este punto aparece algo crucial. La autoestima no existe sola. Su otra cara es la autoeficacia, que es la convicción interna de que eres competente en lo que haces. Cuando mejoras en tu campo, cuando desarrollas habilidades reales, cuando te vuelves más capaz, automáticamente te sientes mejor contigo mismo. Y ocurre un fenómeno interesante. Cuanto más te gustas, mejor trabajas, y cuanto mejor trabajas, más te gustas. Es un ciclo ascendente. Exactamente lo opuesto ocurre cuando una persona deja de crecer. Entra en un ciclo descendente donde cada día se siente menos segura y menos valiosa. He visto esto de forma muy clara trabajando con personas en procesos intensivos de desarrollo de habilidades, especialmente en comunicación. Personas que entran con miedo, con inseguridad, incluso temblando, y que en pocos días alcanzan un nivel de confianza completamente distinto. No es algo superficial ni momentáneo. Es como romper un cascarón interno. Una vez que alguien cruza ese umbral, no vuelve atrás. Descubre una versión de sí mismo que ya no puede ignorar. Al final del día, la calidad de tu vida está determinada por el valor que produces. Cuanto más valor eres capaz de crear, mayor será tu nivel de ingresos, de reconocimiento y de opciones. No es diferente en ninguna profesión. Un médico altamente especializado puede cobrar cifras enormes por una intervención corta porque ha desarrollado una competencia extraordinaria. Exactamente lo mismo ocurre en cualquier otro campo. Puedes convertirte en un especialista de alto nivel en lo que haces. Cuando lo haces, el mercado te recompensa, porque el valor real siempre encuentra demanda. Hubo 3 grandes puntos de giro en mi vida. El primero fue aceptar la responsabilidad total por mi existencia. Toda emoción negativa persistente, toda frustración profunda, nace de no asumir responsabilidad. Cuando una persona culpa al entorno, al sistema, a otras personas o al pasado, se quita a sí misma el poder de cambiar. Nadie te obliga a pensar, actuar o decidir como lo haces. Asumir responsabilidad no es castigarse, es recuperar control. El segundo punto de giro fue aprender a escribir mis metas. No pensar en ellas, no desearlas, sino escribirlas. Las personas que no lo hacen viven muy por debajo de su potencial económico y personal. Escribir metas, crear planes y trabajar en ellos cada día cambia radicalmente el rumbo de una vida. El tercero fue dedicarme al aprendizaje continuo. Los líderes aprenden constantemente. El crecimiento nunca se detiene. Cuando te ves a ti mismo como alguien que ayuda, no como alguien que vende, todo cambia. Tu trabajo deja de ser empujar productos y pasa a ser mejorar la vida de otros. Esa mentalidad genera confianza, y la confianza es la base de cualquier relación profesional duradera. Las personas compran a quienes confían. Y todo lo que aumente tu credibilidad, tu competencia y tu claridad te dará ventajas que otros no tendrán. Esto es especialmente importante para los jóvenes,
pero también para quienes sienten que se quedaron estancados. No hay personas exitosas que sean mediocres en lo que hacen. Todas se volvieron muy buenas en algo valioso, y eso requiere tiempo, disciplina y esfuerzo extra. La mayoría de la gente llega a un nivel aceptable y se detiene. Los años pasan y no mejoran, y cuando llegan los cambios económicos o las crisis, son los primeros en quedar fuera. La minoría que progresa lo hace porque nunca deja de mejorar. Aprende nuevas habilidades, se adapta, se vuelve más competente. Esa gente posee el futuro. Los demás lo padecen. El éxito no es complicado. Define tu objetivo más importante. Crea un plan y da al menos un paso cada día hacia él. Hazlo temprano, antes de que el día te consuma. Ese hábito transforma la vida. Para lograr cualquier meta relevante necesitas excelencia en unas pocas habilidades clave. No en 20 cosas, sino en 2 o 3 realmente importantes. Cuando alineas una meta clara con el desarrollo deliberado de una habilidad esencial, el progreso se acelera. Tu confianza crece, tu motivación se vuelve interna, y empiezas a impulsarte a ti mismo. La cualidad más importante que puedes desarrollar es la determinación absoluta de no rendirte. Esa decisión no se toma en el momento del fracaso, sino antes. Te preparas mentalmente para los golpes inevitables. La resiliencia no es magia, es entrenamiento mental. Las personas exitosas no ven el fracaso como identidad, lo ven como aprendizaje. Aprendizajes dolorosos, costosos, pero necesarios. Nadie alcanza algo valioso sin fallar antes, y casi siempre sin fallar muchas veces. Yo vengo de un entorno sin privilegios ni ventajas. Empecé preguntándome por qué algunas personas tenían mejores resultados que otras. Estudié, observé, investigué durante toda mi vida. Y la conclusión es clara. Hay patrones. Si haces lo que hacen las personas exitosas, obtienes resultados similares. Si no lo haces, no. Uno de los mayores obstáculos es la duda interna. Pensar que no eres suficiente, que te falta algo. Esa voz destruye más sueños que cualquier circunstancia externa. Pero su opuesto, la confianza, se construye. Y empieza con una verdad simple. Tienes capacidades ilimitadas para aprender y mejorar. Hay enemigos claros del progreso. La comodidad, la sensación de impotencia aprendida y la búsqueda constante del camino fácil. Nada que valga la pena se construye rápido ni sin esfuerzo. El trabajo duro no es un castigo, es el precio del dominio. Las personas exitosas trabajan más que el promedio, durante más tiempo, y sin garantías inmediatas. La forma en que ves el tiempo, también te define. Para algunos, el reloj es algo que vigila cuando pueden dejar de trabajar. Para otros, es un recordatorio de cuánto valor aún pueden crear. Esa diferencia de mentalidad separa trayectorias completas de vida. La suerte no es aleatoria, es una consecuencia estadística del esfuerzo repetido. Cuantas más acciones tomas, más oportunidades creas. Cuanto más te preparas, más casualidades favorables aparecen. El trabajo constante aumenta la probabilidad de encuentros, ideas y oportunidades que parecen mágicas, pero no lo son. El éxito no llega por desearlo, sino por hacer durante mucho tiempo lo que otros no están dispuestos a hacer. Y esa es la gran verdad que la mayoría nunca acepta. Pero quien la comprende y la aplica, cambia su destino de forma irreversible. Hay un momento en la vida de toda persona en el que deja de ser suficiente saber cosas. Uno puede haber leído libros, escuchado conferencias, acumulado ideas, incluso repetir conceptos correctos con absoluta precisión, y aún así sentir que algo no encaja. Ese momento suele llegar cuando la distancia entre lo que uno sabe y lo que uno hace se vuelve imposible de ignorar. No es una crisis repentina ni un colapso dramático. Es más bien una incomodidad persistente, una sensación silenciosa de estar viviendo por debajo de la propia capacidad real. Con los años uno descubre que la mayoría de los límites que parecían externos nunca lo fueron. No estaban en la economía, ni en la política, ni en la educación recibida, ni siquiera en las circunstancias familiares. Estaban en la forma en que uno interpretó esas cosas. En las historias internas que se repitieron tantas veces que terminaron pareciendo hechos objetivos. Y ahí aparece una verdad incómoda. Nadie viene a rescatarte de tus propias interpretaciones. Nadie va a vivir tu vida con más disciplina, más foco o más responsabilidad de la que tú estés dispuesto a asumir. La adultez real comienza cuando una persona deja de esperar condiciones ideales. Cuando comprende que la claridad no llega antes de la acción, sino después. Que la confianza no precede al movimiento, sino que se construye caminando. Durante mucho tiempo se nos hace creer que primero debemos sentirnos listos, seguros, motivados, y solo entonces actuar. Pero la experiencia demuestra lo contrario. El movimiento genera claridad,
La acción construye seguridad. El compromiso produce motivación. Esperar sentirse preparado es una forma elegante de posponer la vida. Con el paso del tiempo también se vuelve evidente que el verdadero costo no está en intentar y fallar, sino en no intentarlo nunca. El fracaso duele, sí, pero es un dolor agudo, localizado, del que se aprende algo concreto. El estancamiento, en cambio, es un dolor difuso, crónico, que se filtra en todas las áreas de la vida. Se manifiesta como irritabilidad, cinismo, cansancio emocional, pérdida de entusiasmo. No porque la persona sea débil, sino porque está usando una mínima parte de su potencial real. Hay algo profundamente deshumanizante en vivir sin dirección clara. No tener un objetivo importante al cual orientar el esfuerzo diario convierte los días en una repetición mecánica. Se trabaja, se cumple, se descansa, se repite, pero internamente aparece una pregunta que incomoda. ¿Esto es todo? No es una pregunta arrogante ni ingrata. Es una pregunta legítima del espíritu humano cuando no encuentra sentido en lo que hace, y el sentido no aparece por casualidad. Se construye a partir de decisiones conscientes, muchas veces incómodas. Una de las trampas más comunes es confundir comodidad con bienestar. La comodidad anestesia, pero no satisface. Reduce el dolor inmediato, pero también reduce el crecimiento. Con el tiempo, esa renuncia silenciosa al esfuerzo deliberado, se cobra su precio. El cuerpo se vuelve más lento, la mente más rígida, la identidad más frágil, y entonces cualquier cambio externo se vive como amenaza, no como oportunidad. No porque el mundo sea más hostil, sino porque la persona ha dejado de fortalecerse internamente. La disciplina, cuando se la entiende bien, no es una forma de rigidez ni de castigo, es una expresión de respeto propio. Es decirse a uno mismo, mi futuro importa lo suficiente como para hacer hoy lo que no me resulta cómodo. No se trata de heroicidad, sino de coherencia, de alinear acciones diarias con valores profundos. La persona disciplinada no es la que nunca duda, sino la que actúa incluso cuando duda, no porque no sienta resistencia, sino porque no negocia con ella. Con los años uno aprende que la confianza genuina no viene de pensar bien de uno mismo, sino de cumplir los compromisos que uno se hace. Cada vez que dices que harás algo y lo haces, aunque nadie te vea, algo se fortalece internamente. Cada vez que postergas, justificas o evitas, algo se erosiona. La autoestima no es un concepto abstracto. Es la consecuencia acumulada de miles de pequeñas decisiones respetadas o traicionadas. También se vuelve evidente que el aprendizaje nunca es opcional. La vida no deja de exigir adaptación. El mundo cambia. Las reglas cambian. Las demandas cambian. La diferencia es que algunas personas se preparan para ese cambio y otras lo padecen. Aprender no es acumular información, sino desarrollar competencia. Volverse útil. Volverse relevante. Volverse capaz de resolver problemas reales en contextos reales. Esa capacidad genera independencia, y la independencia es una de las formas más profundas de libertad. Hay una madurez particular que aparece cuando uno deja de verse como víctima de las circunstancias y empieza a verse como responsable de sus respuestas. No responsable de todo lo que ocurre, pero sí de cómo interpreta, decide y actúa frente a ello. Esa transición no es cómoda. Implica renunciar a excusas que durante años sirvieron como refugio, pero también implica recuperar poder. Porque cuando aceptas que eres responsable, también aceptas que puedes cambiar. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino por falta de persistencia consciente. Se rinden mentalmente mucho antes de que la realidad los obligue a hacerlo. Interpretan los obstáculos como señales de que no deberían continuar, cuando en realidad son parte natural del proceso. Quien entiende esto deja de dramatizar las dificultades. No las romantiza, pero tampoco las convierte en identidad. Las atraviesa. Con el tiempo uno comprende que el trabajo profundo, sostenido y enfocado, es cada vez más raro, y precisamente por eso, cada vez más valioso. En un mundo saturado de distracción, la capacidad de concentrarse en algo importante durante largos periodos se convierte en una ventaja decisiva. No porque sea espectacular, sino porque es escasa. La excelencia no es un acto aislado, sino un hábito repetido cuando nadie aplaude. También cambia la relación con el tiempo. Ya no se lo ve como algo que hay que matar o pasar, sino como un recurso que se invierte. Cada día ofrece una cantidad limitada de energía mental y emocional. ¿En qué se gasta define la trayectoria de años completos? No es una cuestión de productividad obsesiva, sino de intención. De elegir conscientemente qué merece atención y qué no. La verdadera seguridad no proviene de evitar riesgos, sino de desarrollar la capacidad de responder a ellos. La persona que aprende, que se fortalece, que mejora sus habilidades, puede adaptarse. La que se queda quieta depende siempre de factores externos. Y esa dependencia genera miedo. No miedo dramático, sino un miedo de fondo, constante,
que se manifiesta como necesidad de aprobación, como resistencia al cambio, como apego excesivo a lo conocido. Hay una serenidad particular que aparece cuando sabes que estás haciendo lo que te corresponde, incluso si los resultados aún no son visibles. Esa serenidad no depende del aplauso externo. Depende de la coherencia interna. De saber que, pase lo que pase, estás construyendo algo sólido. No rápido, no fácil, pero real. Al final, una vida bien vivida, no es una vida sin problemas, sino una vida en la que la persona crece lo suficiente como para enfrentarlos con dignidad, donde el carácter se expande al mismo ritmo que las responsabilidades, donde el esfuerzo tiene dirección y el cansancio tiene sentido, donde uno puede mirarse con honestidad y decir, no fue perfecto, pero fue consciente. Y quizá esa sea la forma más adulta de éxito, no la ausencia de dificultades, sino la presencia de propósito, no la comodidad permanente, sino la capacidad de sostener lo importante incluso cuando incomoda. No la validación externa, sino el respeto interno que se construye día a día. Porque al final, lo que define la calidad de una vida no es lo que se prometió, ni lo que se soñó, ni siquiera lo que se logró externamente, sino la persona en la que uno se convirtió en el proceso,